¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por haber esperado este espacio. Bien, hay un tema aquí con respecto al tema, pero no hay problema, lo vamos a trabajar igual. Yo estuve trabajando mucho en todo lo que me interesa abordar en cuanto a las herramientas para poder trabajar con este tipo de casos que tienen que ver con cómo se generan las circunstancias que de alguna manera después van a derivar en adultos que cometan violencia contra niños y adolescentes. En realidad esos adultos por lo general siempre se trata de adultos que han padecido trastornos de personalidad en la adolescencia. Entonces, si nosotros logramos prevenir estos elementos, claramente vamos a poder empezar a prevenir muchísimo la violencia contra niños y adolescentes. Ustedes saben que mi formación es en la parte vinculada precisamente a todo lo que es la parte forense y jurídica. Por consiguiente, hay muchos que ya me conocen, que estoy viendo ahí conectados. Por consiguiente, la temática tiene que ver con esto. O sea, ¿qué sucede con esos niños, con esos adolescentes que en realidad despliegan determinadas circunstancias de vida en núcleos familiares muy complejos, muy comprometidos desde el punto de vista de la violencia de género y la violencia intrafamiliar, y se derivan después en adultos con muchos problemas frente a esto de contrainvestir nuevamente contra sus propios hijos y sus propios hijos adolescentes a futuro. Ustedes saben que en las lógicas victimológicas nos encontramos a nivel forense con la reedición, que es un fenómeno bastante complicado. O sea, de alguna manera los seres humanos tienden a reeditar las circunstancias traumáticas que atravesaron en un pasado. Entonces, en esta línea, ¿qué es lo que pasa con estos adultos que cometen violencia contra niños y adolescentes en sus, diríamos, anales, o sea, en sus antecedentes genealógicos, históricos, emocionales, para, diríamos, contrainvestir contra estos niños y adolescentes nuevamente, cuando en realidad en la mayoría de los casos nos encontramos con adultos que sufrieron, siendo niños y adolescentes, violencia contra ellos mismos, ¿no es verdad? El trastorno de personalidad, por ende, en adolescentes, y cómo podemos prevenirlo también a través del concepto de avúnculo, que es un concepto que vamos a ver a continuación, que no muchos deben conocer, que se trabaja mucho en el ámbito de la psicopatología forense, y a partir justamente de los trastornos por déficit atencional. ¿Qué quiere decir esto? En la mayoría de los casos, en un 90% de casos que sufren situaciones de violencia familiar, nos encontramos con niños y adolescentes que en el ámbito educativo y en el ámbito de vinculación y de socialización entre pares despliegan, como diríamos, una manifestación, diríamos, a consecuencia, trastornos por déficit atencional con y sin hiperactividad. Esto lo encontramos en la mayoría de los casos, ¿ok? Cuando vamos al núcleo familiar, nos vamos a encontrar que hay un núcleo familiar seguramente donde está presente la violencia, donde está presente, diríamos, el atropello contra algún tipo de figura, tanto pueda ser asociada al género o asociada, diríamos, a algún aspecto que el núcleo familiar violenta y educa desde esa violencia a sus hijos y a sus adolescentes. El concepto avuncular tiene que ver con cómo podemos nosotros, trabajando los yo auxiliares de estos adolescentes y de estos niños, evitar que estos niños y estos adolescentes nacidos de núcleos familiares violentos se transformen en futuros violentadores de niños y adolescentes a largo plazo, tanto sea hijos, contactos de menores edades en el núcleo familiar y o nietos, etc. O sea, cómo cortar la cadena hereditativa de la violencia a nivel transgeneracional a través de justamente trabajar este concepto avuncular y el concepto de la captación, diríamos, de estos niños y estos adolescentes antes que configuren un trastorno de la personalidad, ¿sí? Como consecuencia de la vivencia de violencia en sus hogares y en sus núcleos familiares más cercanos. ¿De acuerdo? Bien.
La idea es poder trabajar entonces la psicopatología, o sea, y la construcción de ese trastorno de personalidad posible y por qué, o sea, cómo se explica y cómo lo podemos prevenir. ¿Ok? Ustedes me pueden decir, bueno, a ver, en adolescentes podemos empezar a evidenciar, diríamos, los pródromos a nivel clínico de trastornos de personalidad a partir de 10, 11 años. ¿Ok? Pero aquí hay todo un tema también que hay que observar en cada caso específico. Cada caso, recuerden que es un mundo y tiene sus aspectos específicos intrínsecos, ¿de acuerdo? Sin embargo, a partir de los 10, 11 años, nosotros ya podemos empezar a observar elementos que tengan que ver con la antisocialidad, elementos que tengan que ver con el corte de la empatía, elementos que en realidad nos están hablando en la mayoría de los casos casi siempre diríamos, vinculados a desconexiones con la parte del código emocional en el núcleo familiar. Esto es un concepto fundamental que tenemos que trabajar, ¿ok? Para consultarnos a nosotros mismos por qué hoy en día niños y adolescentes sufren la violencia, ¿sí?, contra justamente sus cuerpos físicos y psíquicos, hay que ver cómo podemos cortar previamente, diríamos, la gestación psicológica y emocional de esos padres y de esos referentes adultos que arremeten contra esos cuerpos físicos y psíquicos de niños y adolescentes. Algo pasó en esos antecedentes y claramente tiene que ver de manera directa con la posibilidad de la presencia de trastornos de personalidad y antes de la configuración de los mismos, cómo poder detectar trastornos por déficit atencional que hoy por hoy se sabe en la clínica especializada que están asociados a que si no son tratados van a derivar en circunstancias de bullying entre pares y posteriormente a ciertas adulteraciones en el ámbito del eje de la personalidad del sujeto. El guión didáctico de hoy entonces va a ser trabajar el concepto de avúnculo y la importancia preventiva en los trastornos de personalidad en adolescentes, las patologías en las configuraciones familiares, qué pasa con la falta de amor y las caricias y su vinculación a la hiperactividad, como diagnóstico psicodinámico, ¿cómo puede derivar eso en los trastornos de personalidad? La patología adolescente y la adolescencia normal, o sea, ¿qué entendemos también como adolescencia normal? Porque en síntesis, trabajando tanto patología, como decía el doctor que diríamos, me precedió, estoy totalmente de acuerdo, también se trata de poder entender la normalidad de las circunstancias. Si no, siempre estamos viendo la patología y no, diríamos, conceptualizamos, diríamos, diríamos, el estado normal o el estado equilibrado de los estados psicológicos. No todo es patología, no todo se tipifica, hay elementos que quedan en un margen del claroscuro y también hay que contemplarlos. Y nominaciones desde el mundo adulto sobre los estados evolutivos de la adolescencia y de la infancia. Esto no es un elemento menor, también nos tenemos que poder parar hoy en día en tratar de interpretar cómo vemos nosotros a la adolescencia y a la infancia en la actualidad. La adolescencia y la infancia actual claramente no son iguales para nada, ¿sí?, que la adolescencia y la infancia de nuestra era, ¿ok? Hoy por hoy estamos viviendo la era de los millennials, la era de, diríamos, lo posmoderno totalmente, que adulteró los parámetros del tiempo, del espacio físico, etcétera, y todo esto tuvo y generó cambios clarísimos en cómo tenemos que mirar y conceptualizar las etapas evolutivas, tanto que refieren o que contemplan lo que es infancia y lo que es adolescencia, así como también tratar de comprender de alguna manera cómo ellos viven esas etapas para poder después definir qué es lo que puede ser un acto violento de parte de ellos hacia pares o de parte de adultos hacia pares contra ellos, etc. O sea, esto tiene que ver con una especie de genealogía de alguna manera, o inclusive semiología, que hay que volver a releer en la clínica actual, porque todo claramente cambió de manera absoluta, ¿no verdad? Diríamos con el cambio de era. Discúlpenme que se me acaba de caer un material. Bien, estoy con ustedes de vuelta. Perfecto. Vamos a continuar. Bien, ¿qué es lo que sucede con el concepto de normalidad?
¿no verdad? La normalidad, de alguna manera, referiría a un pool de comportamientos, ¿sí? Que tendrían un sentido positivo para un status quo determinado. Pero el concepto de normalidad es un concepto que está atravesado por la era, por la civilización en la que estamos, por el aspecto antropológico, social, económico, político, cultural. Cobran validez y legitimidad según el grado de sinergia con la ideología determinante del colectivo humano en el que nos encontramos. No todos los conceptos de adolescencia, no todos los conceptos de infancia son exactamente iguales entre sí. Hay variables que tienen que ver con los espacios en los que estamos trabajando, que hay que contemplar. Y muchísimo más cuando estamos trabajando desde el punto de vista de la conceptualización de la violencia y la comprensión de la victimología. Porque estos aspectos variables muchas veces hacen una grandísima diferencia entre lo que es contemplado, diríamos, un acto violento o no, ¿sí? Y qué características puede tener en base al espacio en el que se aplica, ¿sí? En el caso de la adolescencia es todo un tema, porque desde el punto de vista de la psicopatología forense, la adolescencia, de alguna manera, tiene una percepción ultra sensible, ¿no verdad? O sea, a ver, hay que comprender que hay actos que son propios del estado evolutivo adolescente, de adolecer una cantidad de diríamos, carencias que sufren en ese momento evolutivo, que muchas veces hacen que cometan determinados actos que aparentemente podrían parecer delictivos, o podrían parecer de premeditación en cuanto a la violencia y a la acción de conducta violenta, cuando en realidad tienen más que ver con una alteración evolutiva, psicoevolutiva, neuropsicológica, hormonal, que otras cosas. Entonces, estos elementos también los tenemos que tener en cuenta. Bien, como decíamos, la normalidad tiene que ver con los conceptos normales que toman un sentido de determinado contexto, de alguna manera, ¿no? Y qué vinculación tienen las legitimaciones en ese contexto con respecto al concepto de la normalidad, ¿sí? Los conceptos relacionados con la psicología evolutiva tienen que ver con el concepto del desarrollo, que son procesos cualitativos, que son definidos por las transformaciones biopsicoambientales del sujeto, proceso invisible, inferible a través de modificaciones en conductas, ¿sí? Y que difiere también con el proceso de crecimiento. El concepto de evolución. ¿Qué significa evolucionar desde el punto de vista de la psicología evolutiva? ¿Cómo se contemplan esos aspectos? Porque estos elementos van a tener que ver con los puntos que nosotros vamos a utilizar para hacer diagnóstico diferencial de la presencia o no de, diríamos, predisposición a trastornos de personalidad o no en adolescentes, por ejemplo. ¿De acuerdo? En base al concepto de normalidad es en base al criterio que nos vamos a manejar. ¿Sí? La evolución en sí misma son saltos evolutivos trascendentales y reestructurantes, ¿sí? Donde de alguna manera hay una transformación del desarrollo cualitativa, ¿sí? También cuantitativa a largo plazo, se puede medir, pero cualitativa claramente, ¿de acuerdo? Está presente, esto es un concepto de Amorim, ¿bien? Por consiguiente tenemos que el desarrollo puede ser ontogenético, que está vinculado a la matriz sociocultural de la época, al espacio epistemofílico del lugar, desarrollo específico afectivo sexual, ¿sí? Que va a estar presente, el desarrollo cognitivo intelectual, ¿sí? Que va a tener que ver con lo cognitivo conductual, justamente, el desarrollo neuropsicológico del niño que está transformándose en adolescente, el psicomotor y el desarrollo biológico. Todo esto va a estar presente en los momentos evolutivos y también se va a hacer ver en las crisis evolutivas, por ejemplo, que son, diríamos, lo que definiría por excelencia la adolescencia per se. El adolescente, del latín adolescere, tiene que ver con que le falta, adolece, tiene una carencia, hay algo que perdió de alguna manera, que tiene que ver con ese mundo infantil que deja atrás suyo, pero que le pesa muchísimo porque todavía se encuentra en un espacio de transición. Y este es un concepto central. No pasó todavía de ser niño a transformarse de golpe en adulto. En la etapa adolescente es una etapa de transición intermedia, donde ni es niño ni es totalmente adulto. Entonces se encuentra en un intermedio claroscuro, muy complejo para el sujeto, que lo confunde, y que imagínense que a nivel
desde el punto de vista del comportamiento moral, desde el punto de vista del comportamiento ético, de la vinculación y relacionamientos normales con pares, genera grandísimas adulteraciones. O sea, porque hay una adulteración de quién soy, con quién me identifico, qué es lo que voy a hacer, cómo me voy a manejar, cuáles son mis modelos de referencia. Si tuve violencia en mi núcleo familiar, ¿cómo voy a responder frente al mundo que me rodea? ¿No, verdad? Y justamente en base a esto, el yo siempre está en función de un tú y de un nosotros. Porque en realidad el yo, y de ahí viene la importancia de poder empezar a utilizar el yo auxiliar del avúnculo, que ahora lo vamos a ver, el yo del sujeto adolescente es totalmente frágil, porque es un yo que de alguna manera se está construyendo en base a una identificación masiva, constante, que es esperable y normal, del entorno de referencia que lo rodea. Por eso son tan lábiles, son tan, diríamos, fáciles por parte de grupos de amigos de manipular, ¿sí? O de convencer para hacer determinados actos y no otros. Piensen, por ejemplo, en los casos de bullying y de acoso entre pares, que es muy común encontrar este elemento. Delimitar registros intra, inter y transsubjetivos. O sea, ¿qué pasa cuando el adolescente empieza a tener problemas en cuanto a esto de los límites? Y el concepto de límites ahora lo vamos a ver en el tema avuncular. ¿Por qué? Porque en realidad lo que sucede es que en este tipo de jóvenes, el gran conflicto que hay cuando se instalan conflictos vinculados a la violencia entre ellos y de parte de adultos hacia ellos y viceversa, es que nos encontramos con que en un pasado los límites debidos no se pusieron como se debían. Entonces, el sujeto no nace a una lógica de códigos de relacionamiento esperables socialmente. O sea, hay una adulteración en la integración de los límites y en los parámetros para saber cómo moverse en el plano social y en el plano de contacto psicoemocional con el entorno. Este problema con los límites genera un problema de identificación. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me siento yo? A ver, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuáles son mis objetivos de vida? ¿Con qué me identifico para sentir que le doy sentido a mi existencia en este momento? Los problemas existenciales propios de la adolescencia. Cuando existen núcleos familiares con violencia del tipo que sea, hay un problema inicial, ontogenético de esencia, asociado y apuntalado en los límites. Los límites no fueron puestos como eran debidos. Y no me refiero a padres autoritarios, me refiero a padres que pongan los límites desde un lugar adulto. Esto es no, y esto es sí, y los dos estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? Cuando esto se borró o no estuvo presente por alguna razón, estos adolescentes después generan una disociación, una difumación entre su yo interno y su yo externo. Y esto es lo que la mayoría de las veces produce, en una primera instancia, en la pubertad, trastornos por déficit atencional con hiperactividad, porque el sujeto hiperactivo es un sujeto que no está instalado en el aquí y ahora, vive en el futuro, no puede vivir en el presente, porque en el presente no sabe cómo pararse y presentarse frente al mundo, y después a futuro, si ese TDAH no es tratado, es muy probable que si el entorno a su vez no lo ayuda y tenemos un núcleo familiar con violencia y hay antecedentes de bullying entre pares y demás, nos encontremos con la configuración de un trastorno de personalidad a largo plazo. De adulto va a ser un adulto violento, claramente, porque diríamos su génesis previa tiene que ver con esta escalada de violencia desde lo simbólico, ¿sí? Más primitivo, objetal, hacia algo mucho más, diríamos, estructurado, sistematizado, basado en la violencia, ¿sí? Que puede terminar derivando en un trastorno de personalidad en la adultez sin ningún tipo de problema, con problemas de antisocialidad, violencia en los núcleos familiares, violencia en el noviazgo, violencia contra las personas de tercera edad, etcétera, etcétera. Bien, en el adolescente nos encontramos con que el adolescente diseña tramas formadas por lazos relacionales y vínculos. O sea, se identifica con esas tramas. Entonces, claramente, cuando en el núcleo familiar hay una adulteración que tiene que ver con lo violento en esa trama,
¿sí? La identificación es con una trama violenta, que es la que va a volver a repetir. ¿De acuerdo? Esto lo voy a pasar porque tengo mucho material para ver con ustedes. También tenemos que entender que el sujeto, en estos casos, tiene que ser recortado desde el punto de vista de la clínica dinámica y la clínica especializada, desde un lugar, ¿sí?, de unidad heterogénea, ¿sí? O sea, es una unidad heterogénea, pero al mismo tiempo también, diríamos, multiestructurada, es biopsicosocial, ¿de acuerdo? Que tiene que ser todos estos parámetros comprendidos en el aspecto, ¿sí? De lo que es la interpretación de sus conductas. Las definiciones de infancia hoy que tienen que ver con, o sea, a ver, que adulteran el concepto de adolescencia, adultez, juventud, familia, Estado, o sea, instala variaciones. Hoy por hoy, lo que tiene que ver con los cambios, diríamos, de la más mediática, la tecnología, la nueva era ha hecho corrimientos de las etapas. Los niños de hoy, de alguna forma, son como mucho más avanzados en la parte evolutiva, y por ejemplo, si le planteáramos pruebas de Piaget, son muchísimo más avanzados y más desenvueltos, cuanto más temprana edad tienen. Hay un corrimiento, diríamos, hacia el futuro, ¿de acuerdo? O sea, la prueba de Piaget, que Piaget le aplicaba, por ejemplo, a niños de 7 años, hoy si yo se le aplico a un niño de 7 años, es como si yo le aplicara a un niño de 7 años una prueba para niños de 2 o para niños de 1. Hay un corrimiento entre 3 y 4 años hacia el futuro que hace que también la adolescencia como etapa psicoevolutiva se desplace y se corra. Este es un elemento no menor. Por consiguiente, tiene que ver y responde a mutaciones civilizatorias, cambios en las organizaciones sociales, económicas, tecnológicas, telecomunicacionales, revoluciones informáticas, la cultura del simulacro, o sea, hoy por hoy vivimos una cultura de la imagen más que de la palabra, la desaparición del concepto de palabra, que de alguna manera es un constructo psíquico dinámico que media entre lo que yo siento y lo que el otro puede sentir, y la comunicación necesaria entre ambas partes. Eso se forcluyó, se ha desaparecido, y en realidad lo que empieza a mediar más en nuestras culturas actuales es la imagen. Pero esto adultera también la forma que tiene el adolescente de tomar contacto con el entorno, mostrarse, vincularse, tomar contacto con lo que es violento y con lo que no es violento, etcétera, ¿no verdad? Crisis de cotidianidad, individualismo exacerbado, narcisismos patológicos que se ven en las figuras parentales, padres abandónicos, padres en la posición de hijos y hijos en las posiciones de padres, síndrome del emperador, hijos que quedan en una posición tiránica con respecto a las figuras parentales, ¿sí? Y se cambian los roles, hay una adulteración de roles ahí clave, que les voy a decir algo. Cuando uno trabaja en la clínica especializada de psicopatías, justamente esto es un elemento fundante de la psicopatía. Esta tiranía en manos de un niño que se empieza a comportar como un adulto, y los adultos respondiendo y corriendo atrás de las peticiones de su hijo, promueve y alimenta las psicopatías a largo plazo, ¿de acuerdo? Porque el sujeto se acostumbra a instalar en su interior emociones mucho más asociadas claramente a el desprestigio, el no respeto de la disciplina, el no respeto de la autoridad, la no presencia de figuras de referencia de autoridad, etc. La cultura de la inmediatez, de lo evanescente, de lo ambiguo, todo lo que tiene que ver con el ya mismo, el aquí y ahora, ¿sí? El para el futuro, pero ahora mismo, la transformación de los tiempos. Todo esto acompaña a que al adolescente hoy en día le cueste muchísimo más discernir entre el afuera y el adentro, y aparezca desde lo cultural y social una predisposición a que sea mucho más, diríamos, viable, que desarrolle un trastorno de personalidad futuro por estos papás no presentes, por estos papás ausentes, por estos síndromes del emperador y demás,
que se transforme en un sujeto, ¿sí?, más, diríamos, de la tipología neurótica, como se busca, diríamos, o se pretendería que fuera, ¿no verdad? O sea, sabemos perfectamente bien que los trastornos de personalidad son una patología, un submundo muchísimo más complejo que las neurosis, ¿de acuerdo? Ya les diría que las neurosis al día de hoy están casi como, no les voy a decir desaparecidas, pero ha habido un borramiento bastante importante de la presencia de los cuadros de neurosis, como se entendía en la época freudiana, ¿no verdad? O sea, empieza a aparecer algo mucho más difuso, más como con características de lo neurótico, pero vinculado más a trastornos limítrofes, etcétera, ¿no verdad? Eso es lo que se ve más hoy en día, ¿sí? Bien. ¿Quién soy? ¿Sí? La conflictiva de la adictividad, o sea, si existo en una sociedad donde todo es consumo, todo es venta, todo es no solamente consumir sustancias, sino consumir productos, también me acostumbro a demandar más, pero al mismo tiempo también demando más porque vengo de un núcleo familiar donde estaba instalada la violencia, y mi mamá, por ejemplo, no podía ocuparse de mí. Entonces tenía que sobredemandar para que me dieran un espacio esperable y considerable y sano desde el punto de vista psicológico-emocional. Entonces ahora, diríamos, refuerzo en esta cultura en la que me encuentro la conducta del consumo, ¿sí? Y me identifico más con el consumo de con quién soy en la vida y qué aporto, ¿ok? O sea que también es una sociedad y una cultura antropológica posmoderna que promueve a esto en el sujeto de sacar más de lo que ofrece, de la conducta de, diríamos, la tiranía y el quitar, más que la conducta de la gratitud, del entregar y del ofrecer para ayudar a otros. Fíjense cómo también la era promueve que este tipo de patologías se instalen mucho más fácilmente y sean más esperables de encontrar en base a las características que se viven al día de hoy. ¿Cuáles son los modelos identificatorios juveniles? O sea, ¿con quién se identifican los adolescentes hoy? Porque en base a eso tiene que ver con, a ver, cómo se comportan en cuanto a su conducta violenta. O sea, ¿con qué se identifican, frente a qué son pacíficos y frente a qué equivocadamente reaccionan con conductas violentas o más agresivas que lo habitual? ¿No verdad? Y a eso cómo se suma también la crisis de la adultez. Y vuelvo a repetir, cuando estamos hablando de adolescentes, dejaron de ser niños, pero tampoco todavía son adultos. Entonces, usufructan los derechos de los niños porque están contemplados en una cantidad de aspectos, y ahora les voy a hablar más desde lo psicológico jurídico, porque de alguna manera todavía no se transformaron en adultos y son menores de edad, pero al mismo tiempo pretenden, ¿sí?, gozar las libertades de adultos, cuando todavía no tienen adquiridas las obligaciones del mundo adulto. ¿Entienden el desfase? El desfase evolutivo en la adolescencia es clave y tiene una vinculación clave para poder interpretar cómo analizamos hoy la violencia instalada entre adolescentes y niños, ¿sí?, y cómo ellos pueden transformarse a futuro en adultos violentos o no. Bien. Vamos a ir más rápido, creo que son 45 minutos y quiero trabajar algunos aspectos distintos. A nivel de lo que es lo generacional, desde el punto de vista de psicología evolutiva, hay una transformación de los roles y las funciones paternas y maternas, y los representantes sociales de lo parental. El rol paterno tradicional está adulterado, ¿ok? La figura del padre, aunque no esté presente como el papá, puede haber una mamá que cumpla la función de mamá y papá al mismo tiempo. Pero lo que vendría a ser el rol de autoridad paterna está desdibujado al día de hoy. Y es el gran problema que tenemos, porque estos adolescentes, y más los que han cometido infracciones con la ley, que en la mayoría de los casos estamos hablando de trastornos de personalidad, son adolescentes que cuando uno analiza sus núcleos familiares se encuentran con la no presencia de una figura de ley y de autoridad principalmente paterna. O sea, no hay un respeto a lo referencial del entorno con respecto a los límites, lo que se debe y lo que no se debe hacer.
Pero también a esto se le suma una complicación en la calidad del vínculo que las madres le dan. Porque aquí aparece esto de núcleos familiares donde hay carencia emocional, donde las mamás no son lo suficientemente afectivas adecuadamente con sus hijos, sino que en realidad, diríamos, transmiten o transfieren emocionalidades equivocadas o no correspondientes para madres e hijos, o por otra parte también nos podemos encontrar con mamás que de alguna manera le dan la posición a los hijos de adulto referente y no de hijo, ¿ok? Y todos estos elementos van a derivar y van a engrosar esta problemática vinculada a la violencia también. Porque la madre, o sea, es la referencia del contacto con la sociedad que nosotros tenemos por primera vez cuando llegamos al mundo. El espacio de socialización primario del sujeto es el núcleo familiar. Cuando el niño llega al mundo, el primer contacto con el que asocia lo social, desde el punto de vista psicoemocional, es la figura materna. Cuando esa figura está barrada, como diría Lacan, o cortada, o abierta, o fragmentada en algún sentido, la reedición del comportamiento socializante del sujeto está adulterada. Cuando ese sujeto salga al mundo, el contacto con el entorno va a ser también deficiente, porque lo que recibió fue deficiente, fue adulterado en algún sentido negativo de la palabra. ¿De acuerdo? Hay una caída del fenómeno de autoridad, hay una pérdida de las ideales de género, hay un desapuntalamiento respecto al mundo del trabajo, también esto genera toda una adulteración en lo que soy frente al mundo, a qué me voy a dedicar, a qué voy a ocupar mi tiempo de ocio, ¿ok? Y esto tampoco es un elemento menor. Hay una falla de la cadena de los ideales del yo, o sea, ¿a qué aspiro en mi vida? Y aquí está la importancia del avúnculo. El avúnculo es una figura que el doctor Vicente Garrido Genovés trae a colación para poder prevenir los trastornos de personalidad juveniles y sus empeoramientos a futuro, que tiene que ver con una figura de acompañamiento del adolescente. Si el adolescente hoy en día está perdido a este nivel, ¿sí? Y hay justamente una falla en la cadena de referencia y ideales del yo, o sea, no sabe hacia dónde va y a quién mirar, porque a los padres no los puede mirar como referente, ¿ok? Porque los padres no se han hecho ese espacio, pero tampoco a veces pueden ser referentes de nada, ¿ok? La importancia de que exista la presencia de una figura avunculante que acompaña al adolescente, ¿sí? En ese proceso. El avúnculo puede ser, diríamos, cualquier figura de referencia, tanto interna, familiar o externa. En la mayoría de los casos, y lo que han estudiado los antropólogos forenses, es que se trata de tíos, es el famoso concepto del tío idiosincrástico. El tío idiosincrástico, ¿sí? Diríamos, es de Levi-Strauss, es un concepto estudiado antropológicamente, donde se descubrió que en las tribus más ancestrales, cuando los adolescentes perdían toda referencia de código en el mundo en el que vivían, aparecía un tío, ¿sí? Por lo general la mayoría de las veces viene por parte materna y no paterna, que adoptaba de alguna manera o anidaba o acompañaba a ese joven para el ingreso correspondiente, sano y normal a la vida adulta. ¿De acuerdo? Entonces, este concepto no es un concepto menor, y por ende el concepto de avúnculo es el concepto que hoy se está trabajando para poder ver cómo apuntalar y evitar que estos adolescentes se transformen a futuro en adultos violentos a consecuencia de las carencias emocionales y de falta de ideales que tuvieron en el presente actual. Bien, esto lo comentamos. Justamente qué pasa, ¿no verdad?, en cuanto a esto de las adulteraciones en la autoridad y la falla de la figura de autoridad y la famosa presencia del síndrome del emperador. O sea, cuando los adolescentes tienen que ocupar la posición de los padres de referencia y los padres quedan en una posición infantil. Hay un problema transgeneracional donde los padres no pueden hacerse cargo de sus hijos,
por lo general de sus hijos diríamos, hacen cargo los abuelos, ¿ok? Y aquí hay una adulteración, claramente, porque el hijo siente tener más poder que la figura de referencia y de autoridad. Por ende, tampoco los padres se pueden transformar en ningún tipo de ideal a seguir, porque los ven como seres derrotados que los tienen por debajo de sí mismos, como vemos en la imagen, ¿no? ¿Verdad? Miren lo que pasa. A nivel de la sensibilidad emocional, ¿sí? En estos adolescentes púberes y a futuro adultos, hay poco miedo al castigo, porque de alguna manera la figura de autoridad está en menos, está desinflada, y eso va a generar baja empatía y baja culpa. O sea, ya son dos elementos nodales en la clínica de las psicopatías presente en cualquier tipo de diagnóstico de trastorno de personalidad. Bajo sentido de contención, ausencia de apego a los padres y a los adultos, o sea, adolescentes que se fugan, que se van de sus hogares, que cometen causa criminal, que pasan a la comisión del acto criminal, o sea, que atentan todo el tiempo contra las figuras de autoridad por no tener apego y por no tener, diríamos, empatía hacia la figura, sino que la integran desde el lugar de la amenaza, no desde el lugar de la integración y la aceptación amorosa. Estos elementos son complicadísimos, porque fíjense que de algo tan básico, entre comillas, como esta imagen que vemos aquí, puede derivar a algo tan complejo, a futuro principalmente, como esto que estamos viendo en el gráfico a continuación, ¿sí? Desmotivación, estados de ánimo pseudo-depresivos, porque quedan perdidos en el mundo, no saben qué hacen ni por qué sentir lo que sienten, o sea, se pierden en el registro, diríamos, donde todos compartimos con otros actividades cotidianas, se desmotivan, ahí viene el TDAH por lo general, cuando son más jovencitos, que lo podemos ver en la escuela, porque lo que explican es, me aburro, no me motiva, no me siento bien, no me siento, diríamos, desafiado, me aburre la clase, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Verdad? Y aquí, de alguna manera, a ver, la comparación entre la vivencia de violencia doméstica y transgeneracional en el núcleo del cual derivan estos adolescentes y estos niños, y el síndrome del emperador, ¿no? ¿Verdad? O sea, claramente, a ver, el síndrome del emperador en estos adolescentes o púberes es una continuidad desde su vivencia cotidiana como adolescentes y púberes, del nivel y la intensidad de violencia que vivieron y absorbieron en el núcleo familiar que lo gestó. Entonces, esto es clave para irlo entendiendo. Yo les voy a pasar igual el PPT, o sea que no se preocupen, no los quiero tampoco como embarullar de tanto contenido, porque sé que es como muy fuerte la información, es muy, muy nutrida, ¿no? ¿Verdad? Bien, ¿qué podemos hacer? ¿No, verdad? A ver, primero los padres perder en general como referencia de autoridad en el buen sentido de la palabra, ¿no, verdad? Y de disciplina, que los padres primero pierdan el sentido de culpa a la hora de poner límites a sus hijos. La importancia de restablecer la disciplina dentro de los hogares. Pero para eso el padre y la mamá, desde el punto de vista, diríamos, a ver, hablándolo el papá o la mamá desde el punto de vista, podríamos decir, genérico de la palabra, tiene que de alguna manera, ¿sí? Poder ordenar su propia historia de vida subjetiva, porque la adulteración de la subjetividad que generó en sus hijos adolescentes o púberes tiene que ver con su desorden, ¿verdad? Entonces, a ver, generar, por un lado, el ordenamiento de los adultos referentes, ¿sí? Promover la contención, no dejar el sufrimiento abierto al azar del adolescente o del puber sin darle contención, porque eso también es poner límites desde el punto de vista nutricio y emocional, ¿sí? O sea, eso también es contener
desde un lugar psicológico-emocional, fundamental para prevenir este tipo de casos, ¿no? ¿Verdad? Fíjense, por ejemplo, acá tenemos un gráfico que yo les elegí, que me pareció interesante, que tiene que ver con cómo de alguna manera, ¿ok? Se va transfiriendo de alguna forma, ¿sí? El comportamiento y el código comunicacional de la violencia. O sea, los padres culpan a los hijos quieren ponerse en la posición de autoridad porque sienten que los padres no los contienen con límites sanos. Después los hijos se enfrentan entre pares repitiendo el mismo señalamiento que recepcionaron de sus padres, ¿sí? Y el ciclo no se cierra nunca. O sea, esto es bastante complicado. Miren, por ejemplo, este gráfico. En casos como, por ejemplo, el bullying entre pares, que es un fenómeno que se estudia poco, pero es sumamente importante, nos encontramos que si el bullying no es identificado y no es intervenido a tiempo, puede derivar en agresión en el noviazgo, agresión a nivel de pandillas, acoso sexual y después acoso sexual laboral a futuro. Abuso marital si la agresión en el noviazgo tampoco se interviene. El abuso marital va a derivar en abuso infantil, y el abuso infantil va a derivar en abuso en la vejez. O sea, nada para, es como que en la rueda de la, diríamos, de la violencia, ¿sí? No encontramos un freno. Siempre se va más, en el violentómetro siempre sube, nunca nos vamos a encontrar con un descenso. ¿Sí? Bien. Aspectos generales. La importancia del avúnculo y, la importancia del avúnculo y por qué hablamos de avúnculo. El concepto de avúnculo es un concepto que deriva de la era de la Edad Media, cuando existían ciertos jóvenes que quedaban completamente, diríamos, desplazados familiarmente, o perdían a su familia y no tenían un núcleo familiar de referencia. Aparecía un sacerdote, por lo general, que era el que se hacía cargo del menor. No era que lo adoptara, sino que de alguna manera le devolvía un acompañamiento y por ende le daba representación social. ¿Qué significa esto? Que si esos adolescentes en la Edad Media no tenían la representación social de una referencia del clero, era como que no existían, o sea, no estaban presentes o no existían socialmente. Traten de decodificar y, diríamos, hacer el cambio, ¿no? Y la decodificación en la actualidad de este mensaje, ¿no? El avúnculo es la materialización, entonces, del yo auxiliar y de los elementos de contacto social, emocional y cultural que le faltan a ese joven o a ese puber por no haber recibido la comunicación o la conducta emocional adecuada desde el núcleo familiar que lo gestó. La socialización es civilizatoria. El avúnculo va a obligar a que ese menor, o a que ese adolescente, se contacte apropiadamente con los pares. El no contacto claramente genera una sistematización o justificación natural de lo barbárico. Cualquiera de nosotros que deja de tener contacto con otros, nosotros somos animales gregarios, pierde la capacidad civilizatoria y la capacidad de relacionarse adecuadamente a nivel social con terceros, ¿de acuerdo? Y ahí es cuando aparece la violencia. Cuando el elemento civilizatorio se pierde, deja de mediar la palabra, no se pueden expresar los sentimientos y aparece claramente el pasaje al acto. En este sentido, el concepto de avúnculo protegería, o mejor dicho, prevendría y evitaría, ¿sí?, que estos aspectos se suscitaran. Si los padres o los adultos de referencia no pudieron dar esa información desde lo conductual adecuadamente, lo puede transferir otro adulto de referencia. Pero evitar que estas poblaciones púberes y adolescentes se pierdan, ¿ok? Y queden instaladas en patologías que muchas veces las vemos como tildadas como déficit psicopedagógicos, un TDAH, un TDAH, etcétera, con o sin hiperactividad, ¿de acuerdo? Pero que detrás tiene esta carencia, que es nada más y nada menos que una carencia desde el punto de vista afectiva, que si no se trabaja, se va a seguir repitiendo, porque estos adolescentes van a seguir
diríamos, formando a otros seres con la misma adulteración de códigos de amor. El código de amor es un código muy fuerte en el ser humano. A nivel neuropsicológico hoy se sabe, en la neuropsicología criminal, que la falta de determinados neuroquímicos tiene que ver con la falta de determinados actos de caricias, afecto, amor y empatía, y que si hay carencias neuroquímicas, hay adulteraciones a nivel del ADN de las células y de las células madre. Y el sujeto realmente se cría en un déficit hasta neurológico, que claramente va a reeditar a futuro conductas antisociales, conductas anormales, conductas que no son sanas ni para él ni para los demás, y principalmente que para los demás pueden desplegar niveles de peligrosidad muy comprometidos. Entonces, fíjense la importancia de todo esto, ¿no? ¿Verdad? Bien. Aquí tienen los THA, la etiquetita que se le pone, que son niños que pueden ser niños tremendamente terribles, pero también tenemos al TDAH, que es el introvertido, el que no habla, el que no hace nada, el que no se contacta con otros, porque está como en otro mundo, replegado en la clase o en el aula. Él también sufre, nada más que no hay hiperactividad presente, pero la hiperactividad, diríamos, o diríamos, la movilización es interna a nivel neurológico, ¿no, verdad? No la exterioriza. Bien, los déficits con estas características vamos a encontrar impulsividad, tolerancia cero al fracaso, necesidad de exitismo, padres que son vistos como terribles o muy castigadores, que de alguna manera a través de esa imagen es como que no estuvieran presentes, y ansiedad y angustia muy presente. El TDAH, ¿sí?, tiene una comorbilidad de un 12 a un 28% con los trastornos de personalidad futuro. Con los trastornos de ansiedad de un 20 a un 25%, miren esto. Con la depresión de un 10 a un 30%, o sea, si tengo un niño con TDAH, hay un 30% máximo de probabilidades de que a futuro, si no se trabaja ese fenómeno, sufra depresión como adolescente o adulto. Con la drogodependencia asociada al elemento ansiedad y angustia, hay una probabilidad de un 25 a un 50% que la sufra, si tiene un TDAH, ¿sí?, o un TDA no intervenido a tiempo. Fíjense la importancia de poder trabajar estas patologías, ¿no? Aquí yo les pongo algunos detalles más, y estas imágenes son imágenes muy simbólicas con respecto a esto que les pasa a los niños con estas características, ¿no? El no poder quedarse quietos, el no poder saber vivir en un espacio físico delimitado, necesitar desprenderse del espacio físico todo el tiempo, saltar, brincar como una pelota por los espacios, contra los objetos, no saber manejar esto de la referencia con respecto a los objetos físicos que lo rodean, porque hay un problema con los límites del cuerpo. Hay un problema entre el esquema corporal y el entorno que los rodea. ¿Sí? Ahí les voy a dejar algunas conclusiones. Bien. Bien, y aquí encontramos, a ver, qué es lo que sucede un poco con estos púberes y estos adolescentes, ¿no? Hay un punto en el que el miedo por la violencia, ¿sí?, es como que se pierde. O sea, si están tan naturalizados con la vivencia de violencia, pierden ese miedo, ¿sí?, y eso de alguna manera va a generar un punto de pérdida de control frente a ellos mismos y frente a la circunstancia del entorno que los rodea. O sea que el patrón de respuestas, ¿sí?, frente a circunstancias de violencia está adulterado. O sea, como no le temo a lo violento, no lo evito, que es justamente el indicador de impulsividad tan presente en trastornos de personalidad, el indicador referencial a no tengo miedo a nada, nada me da miedo y nada me asusta. Pero como no evito la violencia porque no le temo, entonces pierdo el control. Porque de alguna manera, si tengo que llegar a esos extremos, no me asusta hacerlo. ¿Entienden?
Entonces, esto ya viene nacido desde un origen a nivel del núcleo familiar. Bien, a ver, ¿qué pasa entonces, no verdad, con la extensión de la violencia? ¿Sí? El daño frente a otros familiares, o sea, si se cometen daño frente a otros familiares, la extensión de las conductas antisociales, la comorbilidad con otro tipo de trastornos, ¿sí? De personalidad, etcétera, ¿no verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer? Restaurar la autoridad, desculpabilizar, o sea, aumentar la autoestima en padres principalmente. Cuando uno pone los límites, a uno no lo tienen que querer, lo tienen que respetar. El respeto, por supuesto, se gana, no se impone, pero el padre o la mamá no puede sentirse, diríamos, mal porque puso límites. O sea, porque si no, culpabilizan o tabuizan el fenómeno del límite cuando es el límite lo que va a proteger a su hijo a futuro. Establecer un nuevo marco de referencia, ¿sí? O sea, darle valor a los esfuerzos, que se valoricen los esfuerzos y se valoricen de alguna manera las no realizaciones de hechos, ¿sí? Concretar metas realistas, romper el secreto de la violencia y establecer una red de apoyo en el núcleo familiar, o sea, que el núcleo familiar sea un espacio de contención para adolescentes y para niños, ¿de acuerdo? Bien. Normas sólidas de conductas en el hogar, instalar una autoridad sana, promover la autonomía y el aprendizaje a partir de sus actos, oportunidades para el desarrollo moral, promover lo moral y lo ético, lo que corresponde que sea hecho y lo que no debe hacerse, pero mostrarlo no solamente desde el ejemplo, sino que también aplicarlo con el adolescente, el puber y el niño en cuestión. Aquí tienen una escala genérica que les puse de referencia de Robert Hare sobre los indicadores de trastorno de personalidad, que después la pueden ver, y también entender, ¿no?, qué deseamos y que buscamos todos los seres humanos en la vida, y es el amor. El concepto de amor es un concepto que hoy por hoy se está analizando a nivel neuropsicológico también, y es sumamente transformador, no es una cursilería de espacio común, ¿entienden? Hoy por hoy el concepto de amor es un concepto que ya se está analizando científicamente y que es altísimamente transformador. Hay que ver cómo podemos instalarlo, ¿sí? Diríamos, en niños, adolescentes y púberes que derivan de núcleos familiares donde hay violencia, ¿no verdad? No hay nada que lastime el corazón de un niño más que ver a sus padres pelearse. Desgraciadamente, en momentos de enojo, muchos padres no reparan en que sus pequeños los escuchan. Pierden el control de sus emociones y parece que también la noción de la existencia de sus propios hijos. O sea, la destrucción de ese tipo de hechos y de la naturalización de ese tipo de hechos puede ser totalmente ilimitada a futuro, y si no se controla ni se previene, puede derivar en cuadros bastante comprometidos y complicados para la historia de vida del sujeto, así como también para todos los demás y su entorno. No sé si estamos en horario, querido doctor. Sí, mi estimada Adriana, nos quedan todavía unos 10 minutos todavía para dar ya culminada la conferencia. Perfecto, entonces voy a dar el esquema de análisis más de orden transaccional de la configuración familiar en casos de conflictos familiares presentes, para que entiendan cómo este tipo de conflictivas puede generar o puede derivar patologías complicadas de estas características en niños y adolescentes, ¿de acuerdo? Y cómo de alguna manera esas patologías están inducidas y comienzan y se inician con la patología de violencia que ya traen consigo en sufrimiento los papás y las mamás de estos menores, ¿ok? Bien, en los núcleos familiares podemos tener dos núcleos familiares. El primero, que es el de arriba, que por supuesto es un esquema, obviamente, donde en realidad la figura del niño, ¿sí?, ocupa de alguna manera el lugar que tiene que ocupar. Hay límites, ¿de acuerdo? Y lo que es, de alguna manera, todo lo que refiere, aquí lo ven,
a adulto, ¿sí? Es más contenedor. O sea, la figura del adulto es un adulto de contención, que le pone límites al niño, que deja que el niño a través de esos límites pueda vivir su vida como niño, no tenga que hacerse cargo de adultos, ni de, diríamos, responsabilidades de adultos, y al mismo tiempo sepa concentrarse, o sea, vivir en respeto, vivir la integridad y la seguridad, aceptar las leyes y las normas tanto en el núcleo familiar como en el social, ¿sí? Habilitar un concepto de coherencia, hay una lógica válida, o sea, lo que está bien y lo que está mal, y hay un orden, no es que esté adulterada esa configuración, hay un concepto de integración social sano, y hay un aprendizaje en clave de empatía, amor y otro tipo de emociones que son centrales para poder evitar este tipo de trastornos a futuro, ¿no verdad? En el segundo modelo familiar nos encontramos con que es todo ello. O sea, a ver, el niño se vincula con el entorno y se conecta con el niño interno de los padres. Entonces, los papás no ponen límites y se comportan como niños. Y cuando le van a poner un límite al hijo, se lo ponen como un niño le pondría un límite a otro niño. Entonces no hay respeto de autoridad, hay adulteración de los límites, las personas no saben socializar a futuro con el afuera, porque tienen que atenerse a normas que no saben respetar, porque todo es válido, porque según el día es el límite que pongo y según cómo estoy yo es como limito a mi hijo, o si no le cambio, diríamos, la designación, y ese es el tipo de comportamiento de estos núcleos familiares que por supuesto son totalmente, diríamos, anacrónicos, totalmente adulterados. Pero fíjense esto. En el primer caso, ¿sí? Nos encontramos con un núcleo familiar que es el típico núcleo familiar adulterado por la existencia de la violencia doméstica, por ejemplo. El padre, y esto es así en todos los casos que vean, y si no, háganme todas las preguntas que quieran, pero funciona de esta manera. El padre, ¿sí?, se pone en una posición de padre-hijo y le demanda a la madre un cuidado de ella hacia él como si fuera la mamá de él, nunca la pareja. A su vez el hijo tiene que competir con la figura del papá, ¿sí?, por el amor de la madre. Pero esto tiene que ver también con lo cotidiano. Son esos casos donde, por ejemplo, el padre se pone mal porque la mamá se tiene que ocupar más tiempo de atender a su propio hijo, ¿sí?, y no lo atiende a él como persona. Entonces tenemos adulteraciones evolutivas varias. Una madre que en vez de ponerse en la posición de pareja y en la posición de madre al mismo tiempo, se pone en la posición de madre de todos. Un padre que en vez de poder tomar la posición de autoridad de padre, se pone en la posición de niño demandante. Y un niño que demanda la posición que le corresponde, pero no se le ofrecen. No se la habilitan, ¿de acuerdo? Luchan por el amor femenino, ¿sí? Y aparece y se instala lo que se denomina la ley del padre infantil. O sea, es un padre infantilizado que según el estado de ánimo que tenga, es el límite que pone, ¿ok? Ya, por ejemplo, hoy me desperté así y voy a poner este límite, y bueno, y mañana si estoy de otro humor, saco ese límite y pongo otro. O sea que la lógica de valores para manejarse en el mundo está totalmente adulterada. No es normal, no es socialmente esperable. Hay una lucha de poderes por amor materno-femenino, hay celotipias enseñadas, porque aprenden a comunicarse por celos, si se celan es porque expresan amor hacia el otro, y se instala la violencia doméstica transgeneracional, o sea, se arrastra durante más de 3 generaciones en adelante. Saquen sus propias conclusiones. Bien. Vamos al segundo modelo. El padre es un padre normal, que queda en la posición de padre. La madre se relaciona con él como pareja y con el hijo como hijo. El padre respeta al hijo como hijo y es padre del hijo. Y el hijo puede vivir su infancia y su adolescencia en total normalidad
porque viven el rol que le corresponde, ¿ok? Hay lógica, hay una lógica evolutiva normal instalada, y es normal. Los menores aprenden de los adultos, viven y gozan de derechos por ser menores, y los adultos se hacen cargo de las responsabilidades que tienen hacia con ellos, no los abandonan, no hay negligencia, no hay lucha a la par adulto-menor. Porque esa lucha a la par, y totalmente patológica del primer embudo que vimos, es la que genera como antecedente, ¿sí?, la perversión a futuro en los trastornos de personalidad. Esa injusticia o esta obscenidad de un adulto peleando contra un niño, porque es obvio que hay una diferencia de condiciones totales y que no corresponde ni siquiera que eso suceda, es el origen psicológico dinámico de las perversiones. El perverso después, cuando crece, ¿qué es? Es un niño en el cuerpo de un adulto que trata de hacer cosas de adultos con niños. Cambia la transacción. ¿Entienden? Entonces, por eso estos esquemas son tan importantes, y yo quería que se quedaran con estos mensajes al día de hoy, que sé que son para pensar. Yo hace nada más que 17 años que analizo psicopatías y trastornos de personalidad, y bueno, hoy por hoy ya estoy en la etapa donde estoy estudiándolo todo desde lo neuropsicológico y desde la parte de lo que son los núcleos familiares violentos, así que bueno, espero haberles aportado mucha información. Aquí hay otras más que se las dejo, les dejo aspectos de la estela, diríamos, de lo que tiene que ver con el ámbito psiquiátrico forense, y de la parte psiquiátrica clínica forense, todas las designaciones y las adulteraciones de patologías que pueden venir asociadas a este tipo de males en, diríamos, púberes y adolescentes cuando no se trabaja, ¿sí? Ahí tienen toda la explicación, lo que pueden ver en la parte clínica, ¿sí?, dinámica, ¿sí?, en el consultorio, lo pueden ver perfectamente, y también lo pueden ver en los juzgados. Yo trabajo en la parte pericial y también se ve mucho, ¿sí?, para que puedan ir entendiendo de dónde devienen este tipo de circunstancialidades. Esperen que me pasé aquí, ahora sí. Muchísimas gracias a todos por su atención. Aquí tienen mis contactos, mis redes sociales. Muchísimas gracias, doctor Ricardo, por la invitación. Para mí fue un placer poder haber participado y apoyado en esta instancia y haber compartido con todos ustedes mis conocimientos, y espero que les sirvan y que sean de muchísima utilidad. Yo quedo a disposición para lo que necesiten, si quieren hacerme preguntas. Soy docente totalmente vocacional, así que estoy abierta a todas las preguntas, cuestionamientos que me quieran hacer, planteamientos, y por supuesto quedan mis redes sociales para el contacto con todos ustedes. Muchísimas gracias.